marido robó a su esposa en los negocios. Pero la contadora tenía todas las pruebas. La lluvia golpeaba con insistencia los ventanales del despacho contable en la colonia Roma Norte, creando un ritmo hipnótico que contrastaba con la tensión que Claudia Herrera sentía en el estómago. Eran las 9 de la noche de un martes de octubre, y las calles de Ciudad de México brillaban bajo las luces de neón reflejadas en el asfalto mojado. El edificio de 5 pisos que albergaba las oficinas de Constructora Herrera e Hijos estaba prácticamente vacío. Solo se escuchaba el zumbido constante del aire acondicionado, el tráfico distante de la avenida Insurgentes, y el tecleo persistente de Claudia sobre el teclado de su computadora Dell de última generación. Claudia llevaba trabajando desde las 7 de la mañana, subsistiendo únicamente con café negro y 2 sándwiches que había comprado en el Oxxo de la esquina, pero no podía irse a casa. No todavía. Los números que tenía frente a ella en la pantalla de 24 pulgadas no cuadraban, y después de 15 años como contadora pública certificada, 13 de ellos trabajando en empresas de construcción, sabía reconocer cuando algo estaba fundamentalmente mal. Muy mal. Se quitó los lentes de armazón negro que había usado durante los últimos 3 años y se masajeó las sienes con movimientos circulares, sintiendo el peso de la jornada en sus hombros y el inicio de un dolor de cabeza que amenazaba con intensificarse. Su cabello negro, normalmente perfectamente peinado en un chongo profesional que le daba autoridad en las reuniones de negocios, ahora tenía mechones sueltos que enmarcaban su rostro cansado y preocupado. A los 34 años, Claudia había construido una reputación sólida en el mundo de la contabilidad empresarial en la capital mexicana, trabajando primero para el despacho Guerrero Aña Asociados, luego para una firma internacional, antes de unirse al negocio familiar de su esposo. Era meticulosa hasta el punto de la obsesión, absolutamente honesta en sus prácticas profesionales, y tenía un ojo excepcional para detectar irregularidades financieras, cualidades que ahora la estaban llevando por un camino que preferiría no recorrer, pero que su conciencia profesional y personal no le permitía ignorar. Constructora Herrera e Hijos, el negocio que había fundado don Arturo Herrera, el padre de Ricardo, hace 20 años en un pequeño local de Coyoacán, había experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 5 años que desafiaba toda lógica económica. Lo que comenzó como una pequeña empresa familiar especializada en construcción residencial de clase media, ahora manejaba contratos millonarios con el gobierno de la Ciudad de México, desarrollos comerciales de gran envergadura y proyectos de infraestructura que competían con las constructoras más establecidas del país. Sus oficinas se habían mudado 3 veces en 5 años, cada vez a espacios más grandes y prestigiosos, hasta llegar a su ubicación actual en un edificio moderno de la Roma Norte, con vista panorámica del Monumento a la Revolución y decorado con muebles italianos que costaban más que el salario anual de muchos mexicanos. Claudia se había unido al negocio como contadora principal hace 8 años, 2 años después de casarse con Ricardo Herrera, en una ceremonia espectacular en el Hotel Four Seasons de la capital, con 300 invitados, mariachi en vivo, y una luna de miel de 3 semanas en Europa que había costado más dinero del que ella ganaba en 6 meses. Al principio, integrarse a la empresa familiar había sido un desafío emocional y profesional complejo. Don Arturo era un hombre de la vieja escuela, desconfiado de los métodos modernos de contabilidad y reacio a implementar los sistemas digitales que Claudia consideraba esenciales. Pero gradualmente, con paciencia y demostrando resultados consistentes, había ganado su respeto y se había convertido en una pieza fundamental de la operación. Al principio de su matrimonio y su carrera en la constructora, todo parecía perfecto, como si estuviera viviendo el sueño mexicano de movilidad social ascendente. Ricardo era carismático, guapo de una manera que hacía voltear cabezas en restaurantes elegantes, ambicioso con una visión clara y articulada para expandir el negocio familiar más allá de los límites que su padre había establecido, y tenía una capacidad casi sobrenatural para conseguir nuevos contratos. Podía entrar a una reunión con funcionarios gubernamentales como un completo desconocido y salir con un contrato de construcción de varios millones de pesos. Claudia,
Admiraba su determinación, su habilidad para los negocios y su capacidad para navegar los complejos laberintos burocráticos del gobierno mexicano con una facilidad que a ella le parecía genuinamente impresionante. Pero en los últimos 6 meses, había comenzado a notar cosas extrañas en los libros contables que no podía explicar con facilidad. Pequeñas discrepancias al principio, que había atribuido a errores de captura o problemas de timing en los sistemas bancarios. Luego inconsistencias más grandes que requerían explicaciones más complejas. Y finalmente, patrones que sugerían algo mucho más serio y preocupante que simples errores administrativos. Claudia abrió nuevamente el archivo de Excel que había estado revisando obsesivamente durante las últimas 4 horas. La hoja de cálculo contenía 3 años de datos financieros, organizados meticulosamente por fecha, tipo de transacción, cuenta de origen, cuenta de destino y propósito declarado. Había aplicado filtros, creado tablas dinámicas y utilizado fórmulas avanzadas para identificar patrones. Los números seguían siendo los mismos, pero ahora los veía con una claridad aterradora que hacía imposible ignorar las implicaciones. En los últimos 8 meses, había notado transferencias significativas, algunas por cantidades de hasta 2 millones de pesos, hacia cuentas bancarias que no reconocía y que no aparecían en el registro maestro de proveedores y contratistas de la empresa. Cuando le preguntó a Ricardo sobre estas transferencias durante sus reuniones semanales de revisión financiera, él siempre tenía una explicación lista que sonaba profesional y plausible. Gastos de representación para funcionarios gubernamentales importantes, anticipos a subcontratistas especializados en trabajos específicos, compras de equipo especializado que requerían pagos directos a distribuidores internacionales, gastos de consultoría para proyectos complejos que requerían expertise exterior. Pero esta noche, mientras revisaba los estados de cuenta bancarios que había solicitado directamente al Banco Santander, al BBVA y al Banorte donde la empresa mantenía sus cuentas principales, se dio cuenta de que muchas de esas transferencias misteriosas iban a cuentas en jurisdicciones offshore, las Islas Caimán, las Bahamas y Panamá, jurisdicciones conocidas mundialmente por sus leyes de secreto bancario y por ser refugios favoritos de individuos y empresas que buscaban ocultar dinero de las autoridades fiscales y policiales. Y lo más perturbador de todo era que Ricardo había sido muy específico, casi agresivamente insistente, al pedirle que no incluyera esos movimientos en los reportes mensuales que ella preparaba para el contador fiscal externo, el licenciado Guerrero, quien había sido el auditor de la empresa durante los últimos 5 años. Son movimientos internos complejos, le había dicho Ricardo con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, le parecía forzada y calculada. No tiene sentido confundir a Guerrero con detalles operacionales que él no necesita saber para hacer su trabajo fiscal. Es solo una estrategia temporal de liquidez para optimizar nuestro flujo de efectivo, le había explicado Ricardo la semana anterior, cuando ella volvió a preguntar sobre las transferencias offshore durante una de sus cenas familiares dominicales. Ya sabes cómo están las cosas con los pagos del gobierno federal y de la ciudad. A veces se tardan meses en pagar, incluso cuando tienen el presupuesto aprobado. Tenemos que ser creativos e inteligentes con el manejo de nuestra liquidez para mantener las operaciones funcionando sin problemas. Pero Claudia sabía, con la certeza que dan 15 años de experiencia profesional en contabilidad, que eso no era cierto. Los contratos gubernamentales que habían firmado en los últimos 2 años tenían cláusulas específicas de pago que se estaban cumpliendo puntualmente, incluso algunos con anticipos del 30% que llegaban antes de comenzar los trabajos. Y las cantidades que se estaban transfiriendo a las cuentas offshore no correspondían con ningún patrón de flujo de efectivo que ella pudiera identificar o justificar con los documentos disponibles. Su iPhone vibró con un mensaje de texto que la sacó de sus pensamientos. Era Ricardo, escribiendo desde la casa en las lomas de Chapultepec donde vivían desde hace 4 años. ¿Sigues en la oficina trabajando tan tarde? Ya cenamos Sofía y yo. Le hice sus quesadillas favoritas con jamón y queso. Te guardé un plato en el refrigerador con papel aluminio. No llegues muy tarde. Mañana Sofía tiene festival en la escuela.
Claudia suspiró profundamente, sintiendo el peso de la culpa maternal que la acompañaba constantemente en los últimos meses. Sofía, su hija de 6 años, probablemente ya estaría en pijama preparándose para dormir cuando llegara a casa, y ella habría perdido otra oportunidad de ayudarla con la tarea, de escuchar las historias de su día en el colegio británico, de mantener las rutinas familiares que sabía eran importantes para el desarrollo emocional de una niña de esa edad. Los últimos meses habían sido especialmente demandantes en términos de trabajo, pero también había algo más profundo, una ansiedad creciente, una necesidad obsesiva de revisar y revisar los números, como si pudiera encontrar una explicación inocente para las irregularidades que había detectado. Pero había algo en estos números, en estos patrones, en estas transferencias inexplicables que no podía ignorar. Su instinto profesional, el mismo que le había ayudado a detectar fraudes en 3 empresas diferentes durante su carrera como auditora externa, el mismo que había identificado esquemas de lavado de dinero en una empresa de importaciones 5 años atrás, le gritaba con una insistencia imposible de ignorar que había un problema serio, potencialmente devastador, en el corazón del negocio familiar. Decidió imprimir los estados de cuenta más comprometedores y algunos de los reportes de análisis que había estado preparando. Mientras la impresora láser HP trabajaba con su ritmo mecánico constante, se dirigió a la pequeña cocina de la oficina para prepararse otro café, el 6º del día. A través de la ventana panorámica, podía ver el monumento a la Revolución iluminado con luces doradas en la distancia, las torres de oficinas de Polanco brillando como constelaciones artificiales, y las calles de la Roma Norte todavía transitadas, a pesar de la lluvia y la hora tardía. Ciudad de México nunca dormía completamente. Era una metrópoli de 21 millones de habitantes que funcionaba las 24 horas, y esa noche tampoco lo haría ella. De regreso en su escritorio de madera de caoba importada, organizó cuidadosamente los papeles impresos en una carpeta manila discreta. Decidió llevárselos a casa para revisarlos con más detalle en la privacidad de su estudio personal, donde podría analizar cada número, cada fecha, cada patrón, sin la presión de estar en la oficina donde cualquier empleado, o, peor aún, Ricardo, podría aparecer inesperadamente. Tal vez estaba exagerando la situación. Tal vez había una explicación lógica, legal, y completamente inocente que se le estaba escapando debido al cansancio o al estrés. Después de todo, Ricardo era su esposo, el padre de su hija, el hombre con quien había construido una vida durante los últimos 10 años. Confiaba en él implícitamente. Había construido su carrera profesional apoyando sus ambiciones empresariales, y había investido su futuro financiero en el éxito de la constructora. Pero mientras apagaba la computadora, guardaba sus archivos personales en una memoria USB encriptada y recogía sus cosas preparándose para el trayecto a casa, no podía sacudirse la sensación persistente e inquietante de que estaba al borde de descubrir algo que cambiaría todo fundamentalmente y para siempre. Era una sensación visceral, un instinto desarrollado durante años de trabajo con números y personas, que le decía que estaba parada en el precipicio de una revelación que destruiría las certezas sobre las que había construido su vida adulta. El trayecto a casa fue silencioso y tenso, acompañado únicamente por el sonido rítmico de la lluvia contra el parabrisas de su Audi Q5 color blanco, el tráfico nocturno moderado de la ciudad y los pensamientos obsesivos que giraban sin cesar en su cabeza. Tomó la ruta habitual, Insurgentes hacia el sur, luego Paseo de la Reforma hacia el oeste, pasando por el Ángel de la Independencia iluminado dramáticamente, el bosque de Chapultepec oscuro y misterioso a su derecha, hasta llegar a las calles residenciales exclusivas de las Lomas de Chapultepec. Vivían en una casa estilo contemporáneo mexicano en las Lomas de Chapultepec, una zona residencial que era sinónimo de éxito económico y estatus social en México. La casa, valuada en aproximadamente 8 millones de pesos, tenía 4 recámaras, 5 baños, una cocina integral alemana, jardín con alberca, estudio privado y una vista espectacular del bosque de Chapultepec que se extendía como un mar verde hasta el horizonte urbano. Era una casa hermosa,
decorada con arte mexicano contemporáneo y muebles de diseño, que reflejaba el éxito extraordinario que había tenido la constructora en los últimos años. Pero esta noche, mientras estacionaba en el garaje para 2 autos y caminaba hacia la entrada principal, se sentía extrañamente vacía, como si fuera el decorado de una película en lugar de su hogar. Ricardo estaba en la sala principal viendo las noticias nocturnas en la televisión de 65 pulgadas cuando ella entró a la casa. Se veía completamente relajado, vestido con jeans casuales y una camisa polo, con una cerveza Corona fría en la mano y los pies descalzos sobre la mesa de centro de cristal. Al verla entrar empapada por la lluvia, con la carpeta bajo el brazo y expresión de cansancio, le sonrió con la misma sonrisa que la había enamorado hace 10 años en una conferencia de ingeniería civil en Guadalajara. «Llegas tarde otra vez, mi amor. ¿Todo bien en la oficina? Te ves muy cansada. Solo revisando algunos números que no me cuadraban perfectamente», respondió Claudia, tratando de mantener un tono casual y profesional que no revelara la ansiedad que sentía. «Ya sabes cómo soy con los detalles. No puedo dormir tranquila si hay algo que no entienda completamente. Esa es una de las cosas que más amo de ti», dijo Ricardo, levantándose ágilmente para darle un beso cariñoso en la mejilla. «Tu perfecta obsesión con que todo cuadre al centavo, con que cada número tenga sentido y esté en su lugar correcto. Por eso confío en ti completamente con todos los números de la empresa. Sé que mientras tú estés a cargo de las finanzas, nunca tendremos problemas con el SAT o con los auditores». Claudia sintió un nudo incómodo en el estómago. La confianza en su voz sonaba genuina y cariñosa, pero había algo en sus ojos, una especie de intensidad calculada que no podía descifrar completamente. ¿Era su imaginación, alimentada por horas de revisar números sospechosos, o había un destello casi imperceptible de nerviosismo en su expresión? «¿Sofía ya se durmió?», preguntó, cambiando de tema hacia territorio más seguro y familiar. «Hace 1 hora y media. Te esperó hasta las 9 haciendo su tarea de matemáticas en la mesa del comedor, pero tenía escuela mañana temprano, y estaba bostezando cada 5 minutos. Le leí 2 cuentos de princesas, se lavó los dientes sin protestar, y se quedó dormida enseguida abrazando a su osito de peluche favorito». Claudia asintió y se dirigió directamente al cuarto de Sofía para darle un beso de buenas noches, como había hecho religiosamente todas las noches durante los últimos 6 años. Su hija dormía profundamente en su cama individual, decorada con motivos de Frozen, abrazando a su osito de peluche café que había tenido desde que era bebé, respirando con el ritmo tranquilo de la inocencia completa. Ver a Sofía siempre la tranquilizaba y le recordaba lo que realmente importaba en la vida, pero esta noche también intensificó su preocupación y ansiedad. Si realmente había algo gravemente malo pasando en la empresa, si sus sospechas tenían fundamento, eso no solo afectaría su matrimonio con Ricardo, sino también el futuro de su hija, su estabilidad económica, su educación en escuela privada y toda la seguridad material que habían construido como familia durante los últimos años. De regreso en su habitación matrimonial, Claudia se cambió silenciosamente a su pijama de seda azul y se preparó para acostarse, siguiendo su rutina nocturna habitual: desmaquillar, cepillar dientes, aplicar crema facial y revisar su agenda del día siguiente. Ricardo ya estaba en la cama king size, cómodamente recostado contra las almohadas de plumas de ganso, revisando su iPhone 14 Pro con expresión concentrada, probablemente leyendo correos de trabajo o revisando redes sociales. «¿Cómo van los números del trimestre en general?», preguntó sin levantar la vista de la pantalla, con el tono casual que usaba para preguntas rutinarias de trabajo. Era una pregunta completamente normal, la misma que hacía regularmente todos los martes por la noche cuando revisaban informalmente el estado financiero de la empresa. Pero esta noche específica, en el contexto de todo lo que había descubierto, Claudia la escuchó de manera completamente diferente. Había una cualidad en la pregunta, una especie de atención forzada, que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada o examinada. «Bien, dentro de lo esperado para esta época del año», respondió cuidadosamente,
metiéndose bajo las sábanas de algodón egipcio. Aunque hay algunas cosas que me gustaría revisar contigo mañana con más detalle. Algunas de las transferencias recientes que aparecen en los estados de cuenta. Ricardo finalmente levantó la vista de su teléfono, y por un momento que pareció eterno, la miró directamente a los ojos con una expresión que no pudo interpretar completamente. ¿Era curiosidad? ¿Preocupación? ¿Algo más calculado y deliberado? ¿Qué tipo de transferencias específicamente? Las que van a las cuentas nuevas que abrimos recientemente. Solo quiero asegurarme de que esté categorizándolas correctamente para los reportes fiscales y de que tengamos toda la documentación necesaria organizada para la auditoría anual. Por un momento que se sintió como una hora, Ricardo no dijo nada. Claudia pudo ver que estaba pensando, calculando cuidadosamente su respuesta, eligiendo sus palabras con una precisión que no había notado antes en conversaciones similares. Por supuesto podemos revisar todo eso mañana en la oficina sin ningún problema, dijo finalmente, su voz recuperando el tono casual y relajado. Pero no te preocupes demasiado por esos movimientos específicos. Son parte de una estrategia financiera más amplia y sofisticada que estoy implementando gradualmente para optimizar nuestras operaciones. Te explico todos los detalles mañana con más tiempo y tranquilidad. Perfecto. Me parece excelente, murmuró Claudia, volteándose para apagar la lámpara de su lado de la cama. Pero esa noche no pudo dormir ni un minuto. Se quedó completamente despierta durante horas, escuchando la respiración profunda y regular de Ricardo a su lado, el sonido distante del tráfico nocturno de la ciudad, la lluvia que continuaba golpeando suavemente contra las ventanas de su recámara, preguntándose si realmente conocía al hombre que dormía a menos de medio metro de distancia. En la oscuridad total de su habitación, con la lluvia creando sombras móviles en el techo, Claudia tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Al día siguiente comenzaría a investigar más profundamente, más sistemáticamente y con mayor discreción. Si no había nada de qué preocuparse, si todas sus sospechas eran producto de su imaginación o malentendidos explicables, mejor para todos. Pero si había algo, si realmente había descubierto evidencia de actividades ilegales, necesitaba saberlo con absoluta certeza antes de decidir qué hacer. A las 5 de la mañana en punto, cuando Ricardo se levantó silenciosamente para ir al gimnasio Fitness Company en Polanco, como hacía religiosamente todas las mañanas desde hace 3 años, Claudia fingió estar profundamente dormida. Escuchó cómo se vestía en la oscuridad tratando de no hacer ruido, cómo se dirigía al baño para lavarse los dientes y peinarse, cómo bajaba las escaleras cuidadosamente, y finalmente el sonido característico de su BMW Serie 5 negro saliendo del garaje hacia la calle. Se levantó inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento durante horas, y se dirigió directamente a su estudio personal, donde había dejado la carpeta con los papeles más comprometedores de la oficina. Durante las siguientes 2 horas y media, antes de que Sofía se despertara para desayunar y prepararse para la escuela, estudió cada documento con la precisión meticulosa de un detective forense, utilizando calculadora, notas adhesivas de colores y múltiples hojas de papel para crear diagramas y cronologías. Y lo que encontró durante esas 2 horas la dejó literalmente sin aliento, con una sensación de vértigo que la obligó a sentarse en el suelo de su estudio. No solo las transferencias a las Islas Caimán eran más frecuentes, y por cantidades significativamente más altas de lo que había calculado inicialmente, sino que también descubrió un patrón matemático exacto que no podía ser coincidencial. Cada transferencia grande a cuentas offshore ocurría invariablemente entre 3 y 5 días después de que la empresa recibiera un pago significativo de un contrato gubernamental, y las cantidades transferidas no eran aleatorias, siempre representaban exactamente el 15% del pago recibido del gobierno, calculado al peso. Claudia sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si hubiera experimentado un terremoto personal que reestructurara toda su realidad. 15%. Ese era el porcentaje estándar que muchas empresas corruptas pagaban como comisión o mordida por contratos gubernamentales en México. Lo sabía por varios casos de corrupción que había estudiado durante su carrera profesional,
por artículos periodísticos sobre escándalos de construcción y por conversaciones con colegas contadores que habían trabajado en casos de lavado de dinero. Su esposo no solo estaba desviando dinero sistemáticamente de la empresa familiar hacia cuentas offshore, estaba lavando dinero proveniente de sobornos pagados a funcionarios gubernamentales para obtener contratos de construcción. Cuando Sofía se despertó una hora después, bajando las escaleras en pijama y bostezando adorablemente, Claudia ya había tomado su decisión final y definitiva. Actuaría como si fuera un día completamente normal y rutinario. Mantendría todas las apariencias de normalidad familiar y profesional, pero comenzaría inmediatamente a documentar sistemáticamente todo lo que pudiera encontrar. Si Ricardo estaba involucrado en actividades ilegales de la magnitud que sospechaba, ella necesitaba protegerse, y más importante aún, proteger a su hija de las consecuencias legales, financieras y personales que inevitablemente vendrían. Y la única forma de hacer eso efectivamente era reunir pruebas completamente irrefutables de lo que estaba pasando realmente en Constructora Herrera e Hijos. Mientras preparaba el desayuno habitual para Sofía, huevos revueltos, jugo de naranja natural, pan tostado con mermelada de fresa y fruta picada, sus manos temblaban ligeramente, pero su mente estaba más clara y enfocada de lo que había estado en meses. Era contadora pública certificada. Tenía 15 años de experiencia profesional detectando fraudes financieros, y sabía que los números nunca mentían cuando se analizaban correctamente. Ahora solo tenía que decidir exactamente qué hacer con la verdad devastadora que había descubierto sobre el hombre que había amado y en quien había confiado durante la última década de su vida. La mañana transcurrió con la rutina familiar habitual que habían establecido desde que Sofía comenzó la escuela primaria. Desayunar juntas mientras Sofía le contaba sus sueños de la noche anterior, ayudarla a vestirse con el uniforme del colegio británico, revisar que tuviera todos los libros y cuadernos necesarios en su mochila, llevarla en auto a la escuela en Lomas de Chapultepec, intercambiar saludos cordiales y conversación superficial con las otras madres de familia, en la entrada del colegio, prometerle a su hija que estaría a tiempo para recogerla esa tarde y ayudarla con la tarea de matemáticas. Todo parecía perfectamente normal por fuera, las mismas rutinas familiares que había repetido cientos de veces, pero por dentro, Claudia sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona, como si estuviera actuando en una obra de teatro sobre una familia feliz, mientras su mundo real se desmoronaba en secreto. Cuando llegó a la oficina de Constructora Herrera e Hijos a las 8:30 de la mañana, Ricardo ya estaba ahí trabajando, reunido en la sala de juntas con Miguel Santana, el encargado general de operaciones, y con dos hombres en trajes caros que no reconoció pero que obviamente eran clientes importantes o inversionistas potenciales. Los escuchó hablar con entusiasmo sobre un nuevo contrato para la construcción de un centro comercial de lujo en Polanco, un proyecto que involucraría más de 200 millones de pesos y que representaría el contrato más grande en la historia de la empresa. Sus voces llegaban claramente hasta su escritorio a través de las paredes de cristal de la sala de juntas, y Ricardo sonaba exactamente como siempre, seguro de sí mismo, carismático, profesional, entusiasta, completamente normal en todos los aspectos. «Buenos días, mi amor», la saludó cálidamente cuando la reunión terminó media hora después y los inversionistas se fueron, aparentemente satisfechos con lo que habían escuchado. «¿Lista para revisar esos números que te preocupaban ayer?» «Por supuesto», respondió Claudia, sintiendo cómo su voz sonaba extrañamente normal a pesar de la tensión que sentía en todo el cuerpo. «Déjame preparar los reportes específicos que quería mostrarte». Pero mientras abría los archivos en su computadora, seleccionando cuidadosamente solo una pequeña muestra de las transferencias menos comprometedoras para no revelar la extensión completa de lo que había descubierto, sabía con absoluta certeza que esta conversación sería fundamentalmente diferente a todas las conversaciones anteriores que habían tenido sobre las finanzas de la empresa. Porque ahora, por primera vez en 8 años de matrimonio y 8 años de trabajar juntos profesionalmente, sabía con certeza científica que su esposo le estaba mintiendo deliberada y sistemáticamente.
Y lo peor de todo era que todavía no sabía exactamente hasta dónde llegaba la mentira, cuántas personas estaban involucradas, cuánto dinero estaba en juego, y cuáles serían las consecuencias para ella y para Sofía cuando toda la verdad finalmente saliera a la luz. El ambiente en la oficina esa mañana era tenso, aunque Ricardo parecía completamente ajeno a la tormenta emocional que se desarrollaba en el interior de Claudia. Ella observaba cada uno de sus movimientos mientras él revisaba los documentos que había preparado cuidadosamente la noche anterior. Había seleccionado solo una pequeña muestra de las transferencias sospechosas, las menos comprometedoras, para ver cómo reaccionaría sin revelar la extensión de lo que había descubierto. Estos movimientos de aquí, dijo Claudia, señalando con el dedo una línea específica en el reporte, son los que me tienen un poco confundida. La cuenta de destino no aparece en nuestro registro maestro de proveedores. Ricardo estudió el papel por un momento, su expresión permaneciendo serena, pero Claudia notó pequeños detalles que nunca había observado antes. La manera en que tocaba inconscientemente su corbata, cómo evitaba el contacto visual directo cuando hablaba de números específicos. Ah, esa cuenta, respondió finalmente. Es una cuenta temporal que abrimos para manejar algunos pagos internacionales complejos. Ya sabes cómo son los bancos mexicanos con las transferencias al extranjero, siempre pidiendo documentación adicional. Esta cuenta nos permite agilizar los procesos. La explicación sonaba plausible e incluso lógica. Pero Claudia conocía a Ricardo lo suficientemente bien como para reconocer las pequeñas señales que indicaban que estaba improvisando. Entiendo, dijo Claudia, manteniendo su voz profesional. ¿Podrías proporcionarme la documentación de esa cuenta? Necesito incluirla en el archivo maestro para la auditoría anual. Por primera vez esa mañana, Ricardo vaciló. Solo por un segundo, pero Claudia lo notó. Por supuesto, dijo después de esa pausa crucial. Te la hago llegar esta tarde. Está en la caja fuerte de mi oficina y no tengo las llaves conmigo en este momento. Otra mentira detectada. Claudia sabía que Ricardo siempre llevaba las llaves de la caja fuerte en su llavero personal. Perfecto, respondió cerrando la carpeta. Mientras tanto voy a continuar con la conciliación de las cuentas principales. Ricardo se levantó y le dio un beso en la frente, un gesto que antes la tranquilizaba pero que ahora le provocaba náuseas. Eres increíble, ¿sabes? No sé qué haría sin ti manteniendo todo en orden. Cuando Ricardo salió para atender una llamada, Claudia inmediatamente abrió su computadora personal y comenzó a redactar un correo electrónico. Necesitaba ayuda profesional urgentemente. Laura, escribió a su hermana, necesito hablar contigo urgentemente sobre un tema de trabajo que requiere tu expertise legal. ¿Podemos vernos para almorzar hoy? Es muy importante. Laura Herrera Mendoza era 3 años mayor que Claudia y trabajaba como abogada especializada en derecho fiscal y empresarial en uno de los despachos más prestigiosos de Polanco. Nunca había sido particularmente fanática de Ricardo, aunque siempre había mantenido una actitud diplomática. La respuesta llegó en menos de 10 minutos. Por supuesto. Restaurante Pujol a las 2:30, ¿está todo bien? Claudia confirmó la cita y pasó las siguientes horas sumergida en una investigación más profunda. Utilizó su acceso a los sistemas bancarios para rastrear el historial completo de las cuentas sospechosas. Lo que descubrió la dejó paralizada. En los últimos 2 años, habían salido de las cuentas de la empresa más de 25 millones de pesos hacia cuentas offshore. Pero lo más alarmante era la precisión de las fechas. Cada transferencia ocurría exactamente 3 días después de que la empresa recibiera un pago gubernamental significativo. Y las cantidades no eran aleatorias. Siempre representaban porcentajes específicos que correspondían con tasas de comisión, utilizadas en esquemas de corrupción. A las 2:15, se dirigió hacia Polanco para su almuerzo con Laura. El tráfico le dio tiempo para pensar. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El restaurante Pujol estaba moderadamente lleno, perfecto para una conversación privada. Laura ya estaba esperando en una mesa alejada, revisando su teléfono. Al ver a Claudia acercarse con expresión tensa, inmediatamente supo que algo andaba mal. «Te ves terrible», fueron las primeras palabras de Laura. «¿Qué está pasando?»,
Claudia se sentó y miró directamente a su hermana. Ricardo está robando dinero de la empresa, y creo que está lavando dinero de sobornos gubernamentales. Laura casi se atraganta con su agua. ¿Qué? Durante los siguientes 40 minutos, Claudia le contó todo. Le mostró las copias de los documentos, le explicó los patrones de las transferencias y compartió todas sus sospechas. Laura escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas específicas. Esto es grave, Claudia, muy grave, dijo Laura finalmente. Si tienes razón, Ricardo no solo está cometiendo fraude empresarial, está involucrado en corrupción gubernamental, lavado de dinero y evasión fiscal. Estamos hablando de delitos federales que podrían llevarlo a prisión por décadas. ¿Y yo? Preguntó Claudia. ¿Podría estar implicada? Soy la contadora de la empresa. Laura frunció el ceño. Esa es la pregunta que me preocupa. En casos como este, las autoridades buscan chivos expiatorios. Y el contador siempre es un blanco fácil. ¿Qué quieres decir? Si Ricardo ha estado haciendo esto durante 2 años, ¿por qué hasta ahora lo descubres? Cualquier fiscal podría argumentar que como contadora, debías haberlo detectado antes. Podrían acusarte de complicidad. Pero yo no sabía nada. Lo sé, pero necesitamos pruebas. Y más importante, necesitamos actuar rápido para protegerte. Laura pidió la cuenta. Necesito que me escuches cuidadosamente. A partir de ahora, todo lo que hagas podría ser usado en tu contra o a tu favor. Tienes que ser extremadamente cuidadosa. ¿Qué debo hacer? Primero, actúa normalmente. No puedes dar indicación de que sospechas algo. Segundo, documenta absolutamente todo. Y tercero, considera seriamente reportar esto a las autoridades antes de que alguien más lo haga. ¿Reportar a mi esposo? Reportar a un criminal que está usando tu posición para encubrir delitos, corrigió Laura firmemente. Claudia, si las autoridades descubren esto por otros medios y encuentran que sabías y no reportaste, podrías enfrentar cargos. Pero si eres tú quien lo reporta, podrías calificar para protección como informante. No puedo... Es el padre de Sofía, y precisamente por Sofía necesitas protegerte, insistió Laura. ¿Qué pasará con ella si tanto tú como Ricardo van a prisión? Salieron en silencio. Laura la acompañó a su carro. Dame 24 horas, dijo Laura. Voy a consultar con colegas especializados en corrupción. Mientras tanto, sigue recopilando información, pero sé discreta. De regreso en la oficina, Claudia se sentía como si estuviera actuando. Ricardo estaba en reunión con inversionistas, y podía escuchar su risa confiada. Era la misma risa que la había enamorado hace 10 años. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Claudia Herrera? Sí. ¿Quién habla? Miguel Córdoba. Soy auditor forense. Su hermana me pidió contactarla. ¿Podríamos reunirnos mañana? Claudia sintió un escalofrío. Laura había actuado rápido. ¿Mañana? Sí. ¿Dónde? En mi oficina en Santa Fe. Le mando la dirección. Y señora Herrera, traiga todo lo que tenga. Todo. Esa tarde recogió a Sofía normalmente. Su hija la recibió con entusiasmo contándole sobre su día. Claudia la escuchaba, pero parte de su mente calculaba cómo proteger a su hija de lo que se avecinaba. En casa, Ricardo llegó de excelente humor. Había cerrado un acuerdo con inversionistas. «Va a ser increíble», exclamó, abrazándola. «Un desarrollo de 300 millones de pesos. Con esto podemos expandirnos a otras ciudades». «Suena increíble», respondió Claudia, esforzándose por sonreír. «Y lo mejor es que el gobierno está muy interesado. Van a aprobar todos los permisos sin problemas». La manera casual en que mencionó la cooperación gubernamental la hizo sentir enferma. ¿Cuántos proyectos habían sido aprobados sin problemas, gracias a sobornos? Esa noche, después de que Sofía se durmiera, se encerró en su estudio. Pasó horas revisando documentos, descubriendo que el patrón era aún más extenso. No solo sobornos para contratos, sino también pagos a inspectores, funcionarios ambientales y auditores. Lo más perturbador fue encontrar un contrato con Asesores Estratégicos del Golfo, S.A., por 8 millones anuales. Cuando investigó, descubrió que esa empresa no existía legalmente. Era una empresa fantasma.
A las 2 de la madrugada, Ricardo subió. Se apresuró a guardar todo. ¿Todavía trabajando?, preguntó él. Casi termino. Solo revisando números del trimestre. Hablando de auditoría, dijo Ricardo. He pensado que deberíamos cambiar de firma auditora. ¿Por qué? Guerrero se está volviendo demasiado meticuloso, siempre pidiendo documentación extra. Necesitamos auditores que entiendan mejor nuestro negocio. La implicación era clara. Quería auditores que hicieran menos preguntas. Si crees que es lo mejor, dijo Claudia. Lo es, afirmó Ricardo. Confía en mí. Esas palabras resonaron toda la noche. Las mismas que le había dicho al proponerle matrimonio, al decidir tener a Sofía, al comprar la casa. ¿Cuándo había comenzado a mentirle? ¿Y qué más le ocultaba? Al día siguiente, mientras se preparaba para la reunión con el auditor forense, Claudia tomó su decisión final. Ya no se trataba solo de protegerse. Se trataba de proteger a Sofía y hacer lo correcto. Guardó todos los documentos en una maleta y se dirigió hacia Santa Fe, sabiendo que cuando regresara, ya habría cruzado una línea sin retorno. La oficina de Miguel Córdoba estaba ubicada en el piso 23 de un rascacielos moderno en Santa Fe, con una vista panorámica que abarcaba desde el bosque de Chapultepec hasta las montañas que rodeaban la Ciudad de México. Claudia llegó puntualmente a las 9 de la mañana, cargando una maleta que contenía 3 años de documentos financieros que podrían destruir la vida que había construido con Ricardo durante una década. Miguel Córdoba resultó ser un hombre de unos 45 años, calvo, con lentes de armazón metálico y una expresión que inspiraba confianza inmediata. Su oficina estaba impecablemente organizada, con diplomas de universidades prestigiosas en las paredes y estantes llenos de códigos fiscales y manuales de auditoría forense. Había trabajado en casos de corrupción gubernamental de alto perfil durante los últimos 15 años. Señora Herrera, gracias por venir, dijo Miguel, estrechando su mano firmemente. Su hermana me ha explicado la situación en términos generales, pero necesito que me cuente todo desde el principio, sin omitir detalles. Claudia se sentó y comenzó su relato cronológico. Le explicó cómo había empezado a notar las irregularidades, los patrones que había identificado, las mentiras de Ricardo y toda la evidencia que había recopilado meticulosamente. Miguel escuchaba atentamente, tomando notas en una libreta legal y ocasionalmente interrumpiendo para pedir aclaración sobre puntos técnicos específicos. Revisemos los documentos, dijo Miguel después de que Claudia terminara. Durante las siguientes 4 horas, analizaron meticulosamente cada papel, cada estado de cuenta, cada transferencia sospechosa. Miguel tenía una habilidad excepcional para detectar patrones que Claudia no había notado. Utilizó software especializado para cruzar fechas, verificar números de cuenta y buscar correlaciones entre las transferencias y eventos específicos. Esto es extraordinario, murmuró Miguel mientras creaba una cronología digital. Mire estas fechas, señora Herrera. Claudia se inclinó para ver la pantalla. Miguel había creado una tabla que mostraba las fechas de las transferencias offshore, junto con las fechas de anuncios de licitaciones gubernamentales importantes. Cada transferencia sospechosa ocurre exactamente 5 días antes de que se anuncie públicamente el ganador de una licitación, explicó Miguel. Esto sugiere que su esposo no solo pagaba sobornos después de ganar contratos, también pagaba por información privilegiada antes de las licitaciones. Claudia sintió náuseas. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Ricardo tenía fuentes dentro del gobierno que le proporcionaban información sobre las licitaciones antes de que fueran públicas. Información que le permitía ajustar sus propuestas para garantizar victoria. Miguel continuó su análisis, creando gráficos que mostraban la extensión de la corrupción con claridad aterradora. Pero hay algo más preocupante, añadió, su voz tomando un tono grave. Estas cantidades no son aleatorias. Hay un sistema muy específico. Las transferencias prelicitación son siempre del 8% del valor estimado del contrato. Las post-adjudicación son del 15% del pago recibido. Esto indica una red criminal muy sofisticada. ¿Red criminal? Señora Herrera, su esposo no actúa solo.
Estos patrones sugieren una organización que incluye funcionarios gubernamentales de alto nivel, posiblemente otros empresarios de construcción, y probablemente intermediarios financieros especializados en lavado de dinero. Claudia procesó la información en silencio. No solo había descubierto que Ricardo era corrupto, había destapado una conspiración masiva. ¿Cuáles son mis opciones?, preguntó finalmente. Miguel se recostó en su silla. Tiene 3 opciones, todas complicadas. Primera, confrontar directamente a Ricardo, exigir que pare y esperar cooperación. El riesgo es que podría destruir evidencia o culparla a usted. La segunda, continuar recopilando evidencia en secreto hasta tener un caso absolutamente sólido, luego presentarlo a las autoridades. El riesgo es que cada día sin reportar aumenta su potencial culpabilidad legal. Y la tercera, actuar inmediatamente como informante del gobierno, cooperar completamente con una investigación federal y buscar protección legal a cambio de su testimonio. Claudia se sintió abrumada. ¿Cuál recomienda? Miguel pausó. Profesionalmente debo recomendar la tercera opción, pero entiendo que personalmente es la más difícil. ¿Qué riesgos implica? Si esta red es tan extensa como creo, hay mucho dinero en juego. Las personas involucradas no dudarán en proteger sus intereses, incluyendo intimidación o peor. ¿Estoy en peligro físico? Es posible. Por eso, si decide proceder, necesita actuar con extrema precaución y probablemente requerirá protección oficial. Miguel le entregó una tarjeta. Este es el contacto del agente federal Roberto Vázquez, especialista en corrupción gubernamental. He trabajado con él en casos anteriores. Si decide reportar, él puede garantizar su protección. Claudia guardó la tarjeta, sintiéndose como si cargara una bomba. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? No mucho. Cada día que pasa, Ricardo mueve más dinero y su posición legal se deteriora. 1 semana, máximo 2. Al salir de la oficina de Miguel, Claudia se sentía como si viviera una película de suspense. Todo parecía normal en las calles de Santa Fe, pero sabía que su vida pendía de un hilo. De regreso en la constructora trató de actuar normalmente, pero cada interacción con Ricardo se sentía cargada de tensión. Cuando él preguntó sobre su cita médica, mintió sin vacilar. Solo análisis rutinarios, dijo manteniendo contacto visual. Ya sabes cómo son los médicos. Espero que todo esté bien, respondió Ricardo besando su mejilla. No sé qué haría sin ti. Esas palabras, antes reconfortantes, ahora sonaban huecas. Durante los siguientes días, Claudia desarrolló una doble vida casi perfecta. Externamente continuó siendo la esposa cariñosa, madre dedicada y contadora eficiente, pero internamente se había convertido en detective, observando cada movimiento de Ricardo y documentando conversaciones sospechosas. El miércoles por la tarde su vigilancia rindió frutos inesperadamente. Ricardo pensó que ella había ido por Sofía al ballet, pero Sofía se enfermó y Claudia regresó temprano. Escuchó a Ricardo hablando por teléfono en su estudio. No podemos acelerar los pagos más, decía en voz baja. Mi contadora está haciendo demasiadas preguntas. Tenemos que ser cuidadosos. Claudia se pegó a la pared, el corazón latiéndole fuertemente. Entiendo que el licenciado presiona, pero no puedo arriesgar que Claudia sospeche más, continuó Ricardo. Ella es muy buena. Si descubre algo, estamos jodidos. Pausa. No creo que sepa algo específico. Pero ayer preguntó sobre las Caimán otra vez. Otra pausa. ¿Qué significa eliminar el problema? La voz de Ricardo se tensó. No, de eso ni hablar. Es mi esposa, madre de mi hija. Encontraremos otra manera. Claudia sintió vértigo. ¿Alguien había sugerido eliminarla? Escúchame bien, continuó Ricardo firmemente. Claudia no es un problema que se elimine. Si le pasa algo, será obvio que está relacionado con la empresa. Eso traería más atención de la que podemos manejar. La conversación continuó, pero Claudia había escuchado suficiente. Se alejó silenciosamente y salió, temblando. Se sentó en su carro, procesando lo escuchado. Su esposo discutía con alguien sobre cómo manejar el problema que ella representaba. Alguien había sugerido eliminarla. Solo el rechazo de Ricardo la tranquilizaba parcialmente.
Inmediatamente llamó a Laura. «Necesito hablar contigo ahora», dijo cuando contestó. «Es urgente». «¿Qué pasó?» «Creo que estoy en peligro. Peligro real». Laura no hizo preguntas por teléfono. «Ven a mi oficina inmediatamente. Y Claudia, si sientes que te siguen, ve directamente a una estación de policía». El trayecto fue tenso, revisando constantemente el espejo retrovisor, paranoica de que la siguieran. En la oficina de Laura, le contó sobre la conversación telefónica. Laura la escuchó con expresión cada vez más grave. «Claudia, no puedes esperar más. Tienes que contactar al agente federal hoy». «Pero, ¿y Sofía?» «Sofía estará en más peligro si no actúas. Si esta organización se siente amenazada, ¿crees que dudarán en usar a Sofía contra ti?» Laura tenía razón. «Voy a llamar al agente Vázquez ahora», decidió Laura. «Te reunirás con él esta tarde y solicitarás protección oficial. ¿Cómo actuaré normalmente sabiendo lo que sé? Solo unos días más. Una vez con protección oficial te dirán cómo proceder». Esa tarde, Claudia se reunió con el agente Roberto Vázquez en una oficina gubernamental anónima. Vázquez era un hombre serio pero tranquilizador, con 20 años investigando corrupción gubernamental. «Señora Herrera, he revisado preliminarmente los documentos que el señor Córdoba me envió», comenzó. «Si esta información es precisa, estamos ante uno de los casos de corrupción más significativos en años». Claudia le entregó toda la evidencia adicional, incluyendo grabaciones de conversaciones de Ricardo que había capturado secretamente. «Excelente trabajo», dijo Vázquez. «Esta evidencia es suficiente para iniciar una investigación formal inmediatamente. Pero debe entender las implicaciones». «¿Qué tipo de implicaciones?» «Una vez que se convierte oficialmente en informante, su vida cambia para siempre. Su matrimonio termina, obviamente. Ricardo enfrentará cargos federales que podrían llevarlo a prisión por décadas, y usted estará bajo protección hasta que el caso se resuelva, lo que podría tomar años. ¿Y Sofía? Sofía también estará protegida. Será reubicada con usted hasta que todos los miembros de la organización sean arrestados». Claudia sintió vértigo. «¿Programa de protección de testigos? Posiblemente. Depende de qué tan extensa sea la red y qué tan peligrosos sean los involucrados». Vázquez explicó el proceso. Primero firmaría un acuerdo de cooperación con el gobierno federal. Luego sería equipada con dispositivos de grabación para documentar futuras conversaciones. Simultáneamente, iniciarían una investigación encubierta. «¿Cuándo necesita una decisión?», preguntó Claudia. «Idealmente ahora. Cada hora es una hora más en que esta organización puede destruir evidencia o hacerle daño». Claudia cerró los ojos y pensó en Sofía. Pensó en la conversación sobre eliminar el problema. Pensó en el futuro de su hija viviendo con dinero ilegal. Pensó en las víctimas de la corrupción de Ricardo. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. ¿Dónde firmó? Una hora después, Claudia Herrera oficialmente se convirtió en informante del gobierno federal mexicano. Le dieron un teléfono especial, instalaron aplicaciones de grabación y le proporcionaron un dispositivo casi invisible para conversaciones cara a cara. «Recuerde», le dijo Vázquez, «actúe completamente normal. No cambie ningún patrón de comportamiento. Y si siente peligro inmediato, use el botón de pánico. Tendrá agentes en menos de 5 minutos». Cuando regresó a casa esa noche, Ricardo y Sofía cenaban. Sofía corrió a abrazarla como siempre. «Mami, papi hizo quesadillas». «Qué rico, mi amor», respondió Claudia, abrazándola más fuerte de lo usual. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Ricardo, besando su mejilla. «Tranquilo», mintió. «Solo números de siempre». Pero mientras cenaban y platicaban sobre el día de Sofía, Claudia sabía que vivía sus últimos momentos como familia. En días, tal vez semanas, todo terminaría. Ricardo estaría arrestado, ella y Sofía en protección oficial, y esta vida existiría solo en recuerdos. Esa noche, observando a Ricardo dormir, se preguntó cuándo se había convertido en quien era ahora. ¿Había señales que ignoró? ¿Momentos en que pudo haber tomado otro camino? Pero ya era tarde para esas preguntas. Había tomado su decisión y debía vivir las consecuencias. Sin importar cuán dolorosas fueran, había hecho lo correcto. Por Sofía,
por ella misma y por todas las víctimas de la corrupción de Ricardo. Al día siguiente comenzaría la fase más peligrosa: vivir una mentira mientras ayudaba al gobierno a construir un caso contra el hombre que había amado durante 10 años. El dispositivo de grabación bajo su blusa se sentía frío contra su piel, recordándole que cada palabra de ahora en adelante podría ser evidencia. Su nueva realidad había comenzado oficialmente. Los siguientes días fueron los más difíciles en la vida de Claudia. Cada mañana se despertaba sintiendo el peso del dispositivo de grabación oculto bajo su ropa, un recordatorio constante de la traición que estaba ejecutando contra el hombre que dormía a su lado. El agente Vázquez le había dado instrucciones específicas. Debía continuar con su rutina normal mientras documentaba cada conversación importante, cada reunión sospechosa, cada evidencia adicional que pudiera fortalecer el caso federal. La tensión se había vuelto casi insoportable. Durante el desayuno, mientras Sofía comía sus cereales y Ricardo leía las noticias financieras en su tablet, Claudia se encontraba analizando cada palabra, cada gesto, cada expresión de su esposo. ¿Sospechaba algo? ¿Había notado algún cambio en su comportamiento? Los misteriosos interlocutores de sus conversaciones telefónicas le habían advertido que fuera más cuidadoso con ella. El jueves por la mañana, mientras Ricardo se duchaba y Sofía jugaba en su cuarto, Claudia recibió una llamada del agente Vázquez. «Tenemos novedades importantes», dijo con voz urgente. «Basándose en la información que nos proporcionó, hemos identificado a algunos de los funcionarios gubernamentales involucrados. Es más grande de lo que pensábamos inicialmente». «¿Qué tan grande?» «Incluye al subsecretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, al director de licitaciones de obras públicas y aparentemente a algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Estamos hablando de una red de corrupción que abarca múltiples niveles del gobierno». Claudia sintió vértigo. «¿Qué significa eso para nosotros?» «Significa que necesitamos mover más rápido de lo planeado. Esta gente tiene recursos significativos y conexiones poderosas. Si descubren nuestra investigación antes de estar listos para actuar, podrían desaparecer evidencia crucial, o peor aún, tomar medidas drásticas para protegerse». «¿Medidas drásticas?» «Claudia, necesito que entienda algo claramente. Usted es ahora la amenaza más grande para una operación criminal que maneja cientos de millones de pesos. Si estos individuos sospechan que está cooperando con nosotros, no dudarán en eliminar esa amenaza». El agente Vázquez hizo una pausa antes de continuar. «Hemos decidido acelerar la operación. Necesitamos que obtenga evidencia específica de una reunión importante que sabemos va a ocurrir mañana por la noche». «¿Qué tipo de reunión?» «Nuestras fuentes indican que Ricardo se va a reunir con varios de los funcionarios corruptos y otros empresarios involucrados en el esquema. Van a discutir una nueva fase de la operación. Un megaproyecto de desarrollo urbano que involucra más de 1.000 millones de pesos». Claudia sintió náuseas. «¿Dónde será la reunión?» «En el Club de Industriales, en Polanco. Es una reunión privada, disfrazada como una cena de negocios social. Necesitamos que usted esté ahí». «¿Cómo?» «Yo no estoy invitada a ese tipo de eventos». «Esa es la parte complicada. Necesita que Ricardo la invite. Tiene que encontrar una manera natural de acompañarlo sin levantar sospechas». Esa tarde, cuando Ricardo regresó de la oficina de excelente humor después de cerrar otro contrato importante, Claudia implementó su plan. «Mi amor», dijo mientras él se servía una cerveza en la cocina, «mi hermana Laura me comentó que mañana en la noche hay una cena muy elegante en el Club de Industriales. Algunas parejas de su bufete van a asistir. ¿No tienes algún evento de trabajo por ahí? Hace tiempo que no salimos solos». Ricardo se tensó casi imperceptiblemente. «¿Cómo supo Laura sobre esa cena?» «No sé exactamente. Creo que su jefe mencionó que varios empresarios importantes iban a estar ahí. Ya sabes cómo funciona Polanco. Todo mundo conoce a todo mundo». Ricardo la estudió cuidadosamente por un momento. Claudia mantuvo una expresión casual, como si simplemente estuviera sugiriendo una cita romántica. «Sí, tengo una reunión de negocios ahí», admitió finalmente. «Pero es muy formal, muy aburrida. Solo vamos a discutir algunos proyectos nuevos con inversionistas potenciales». «Perfecto», dijo Claudia,
acercándose para abrazarlo. Hace meses que no vamos a ningún lugar elegante juntos. Sofía puede quedarse con mi mamá. No sé, amor. Va a ser una noche larga de conversaciones técnicas sobre construcción y finanzas. Mejor aún, insistió Claudia. Así puedo conocer mejor a las personas con las que trabajas. Como contadora de la empresa, debería estar más familiarizada con nuestros socios estratégicos. Esa última frase había sido un riesgo calculado. Al mencionar su rol profesional en la empresa, estaba apelando a la lógica de que era natural que estuviera involucrada en aspectos importantes del negocio. Ricardo vaciló, y Claudia pudo ver que estaba calculando mentalmente los pros y contras de llevarla. Está bien, dijo finalmente, pero tienes que prometerme que no te vas a aburrir. Va a ser muy técnico. Lo prometo, respondió Claudia, besándolo en la mejilla. Voy a comprar un vestido nuevo para la ocasión. Esa noche, después de acostar a Sofía, Claudia llamó al agente Vázquez para confirmar que había conseguido la invitación. Excelente trabajo, dijo Vázquez. Ahora, esto es lo que necesitamos que haga. El dispositivo de grabación que lleva normalmente no será suficiente para una reunión de esa magnitud. Mañana temprano uno de nuestros técnicos se hará pasar por un vendedor de seguros y la visitará en su oficina. Le instalará un dispositivo más sofisticado que puede capturar conversaciones a mayor distancia. ¿Y si Ricardo sospecha algo? Por eso es crucial que actúe completamente normal. Vaya de compras por su vestido, vaya al salón de belleza, haga todo lo que haría normalmente para prepararse para una cena elegante. Cualquier comportamiento fuera de lo ordinario podría alertar a Ricardo. Al día siguiente, Claudia siguió las instrucciones al pie de la letra. Se levantó temprano, desayunó con la familia como siempre, llevó a Sofía a la escuela y llegó a la oficina a su hora habitual. A las 10:30 a.m., un hombre de traje gris se presentó como representante de una compañía de seguros empresariales. Señora Herrera, vengo a presentarle nuestros nuevos productos de seguros para empresas de construcción, dijo con voz profesional, pero Claudia notó que sus ojos escaneaban constantemente el ambiente para asegurarse de que estuvieran solos. La operación tomó menos de 5 minutos. El técnico reemplazó discretamente su dispositivo de grabación anterior con uno mucho más pequeño y sofisticado, que además incluía un localizador GPS y un botón de pánico de emergencia. Este dispositivo puede grabar conversaciones en un radio de 30 metros incluso con ruido ambiental, explicó en voz muy baja. Y si presiona este punto específico aquí, activará una señal de emergencia que alertará inmediatamente a nuestro equipo de respuesta. Después de que el técnico se fuera, Claudia trató de concentrarse en su trabajo normal, pero la ansiedad la estaba consumiendo. En unas pocas horas, estaría sentada en la misma mesa que los criminales que habían estado robando millones de pesos del gobierno mexicano, fingiendo ser la esposa ignorante de uno de ellos mientras secretamente documentaba evidencia que los enviaría a prisión por décadas. A las 2:00 p.m. salió de la oficina con la excusa de hacer mandados personales. Primero fue a el Palacio de Hierro en Polanco, donde compró un vestido negro elegante pero discreto que no llamara demasiado la atención. Luego fue al salón de belleza donde había sido clienta durante años, manteniéndose en territorio familiar para reducir cualquier comportamiento que pudiera parecer sospechoso. Mientras la peinaban y maquillaban, Claudia repasaba mentalmente las instrucciones que le había dado el agente Vázquez. Debía llegar a la cena como la esposa acompañante, mantenerse cerca de Ricardo pero no demasiado, escuchar conversaciones sin hacer preguntas directas y documentar nombres, fechas, cantidades específicas y cualquier detalle sobre futuros planes criminales. «Se ve hermosa, señora», dijo la estilista cuando terminó. «Su esposo va a estar muy orgulloso esta noche. Si supiera la verdad», pensó Claudia amargamente. Regresó a casa a las 5:00 p.m. Sofía ya estaba ahí con la niñera, haciendo su tarea en la mesa del comedor. «Mami, te ves muy elegante», exclamó Sofía cuando la vio entrar. «Gracias, mi amor. Papi y yo vamos a una cena de trabajo. ¿Puedo ir?» «No esta vez, princesa. Pero mañana haremos algo especial juntas. ¿Está bien?» Mientras abrazaba a su hija, Claudia sintió una punzada de dolor. Si todo salía según el plan esa noche,
Podría ser una de las últimas veces que Sofía viviera en esta casa, con esta familia, con esta vida normal. En unos días estarían en protección de testigos, escondidas en algún lugar seguro mientras Ricardo enfrentaba cargos federales. Ricardo llegó a las 6:30, visiblemente nervioso. Se duchó rápidamente y se vistió con su traje más caro, un Armani negro que había comprado en su último viaje a Nueva York. ¿Listo para una noche aburrida de conversaciones sobre construcción?, preguntó, tratando de sonar casual. Más que lista, respondió Claudia, tomando su bolsa de mano donde había escondido una pequeña libreta para tomar notas discretas. El trayecto al club de industriales fue tenso. Ricardo manejó su BMW en silencio, ocasionalmente tamboreando nerviosamente los dedos en el volante. Claudia notó que revisaba constantemente el espejo retrovisor, como si estuviera verificando que no lo siguieran. ¿Todo está bien?, preguntó ella. Por supuesto, solo pensando en los proyectos que vamos a discutir esta noche. Pero Claudia podía ver que había algo más. Ricardo estaba más nervioso de lo que había estado en meses. El club de industriales era exactamente lo que esperaba. Un edificio histórico elegante en Polanco, con salones privados, servicio impecable, y la clase de ambiente donde la élite empresarial mexicana se reunía para hacer negocios que preferían mantener lejos del escrutinio público. Cuando llegaron, Ricardo fue recibido calurosamente por el anfitrión, un hombre mayor de unos 60 años, pelo gris perfectamente peinado, y un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de muchos mexicanos. «Ricardo, mi amigo», exclamó el hombre, «y esta debe ser tu hermosa esposa. Claudia, ¿verdad?» «Mucho gusto», respondió Claudia, estrechando su mano. «Soy licenciado Martínez, pero todos me dicen simplemente Eduardo. Ricardo me ha hablado mucho de ti». Claudia inmediatamente reconoció el nombre. Eduardo Martínez era el subsecretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, uno de los funcionarios corruptos que el agente Vázquez había identificado como parte central de la red criminal. «El placer es mío, licenciado», dijo Claudia, activando discretamente su dispositivo de grabación. La cena se realizó en un salón privado con capacidad para 20 personas. Claudia rápidamente identificó a varios de los asistentes, basándose en las fotos que el agente Vázquez le había mostrado. Funcionarios del gobierno de la ciudad, empresarios de la construcción y lo que obviamente eran intermediarios financieros. Durante la primera hora, las conversaciones fueron relativamente inocuas. Política general, la economía mexicana, proyectos de infraestructura pública. Pero Claudia notó que había un patrón. Ciertos temas se tocaban superficialmente cuando los meseros estaban presentes, pero se desarrollaban con más detalle cuando estaban solos. Después del segundo plato, Eduardo Martínez levantó su copa de vino. «Amigos, quiero hacer un brindis por nuestro próximo proyecto más ambicioso», dijo con sonrisa satisfecha. «El desarrollo de Ciudad Satélite Norte va a ser la joya de nuestras operaciones». Claudia sintió que su pulso se aceleraba. Este era el megaproyecto de 1,000 millones de pesos que había mencionado Vázquez. «Cuéntanos más detalles, Eduardo», dijo Ricardo, su voz tomando el tono conspirador que Claudia había aprendido a reconocer. «El gobierno federal acaba de aprobar el presupuesto para la construcción de un nuevo complejo habitacional y comercial en Ciudad Satélite», explicó Martínez. 5,000 unidades de vivienda, 3 centros comerciales, 2 escuelas, un hospital. Todo el proyecto está valuado en 1,200 millones de pesos. Otro hombre en la mesa, que Claudia reconoció como el director de licitaciones de obras públicas, se inclinó hacia adelante. «La licitación se va a anunciar públicamente la próxima semana», dijo en voz baja. «Pero obviamente, ya sabemos quiénes van a ser los ganadores». Risas cómplices alrededor de la mesa. «¿Cuál es nuestro porcentaje usual?», preguntó Ricardo directamente. «Para un proyecto de esta magnitud», respondió Martínez, «estamos hablando de 12% para coordinación prelicitación, 15% para aprobaciones rápidas y 8% adicional para inspecciones y permisos ambientales». Claudia hizo cálculos rápidos en su cabeza. Estaban discutiendo sobornos por más de 400 millones de pesos. «¿Y los pagos?», preguntó otro empresario en la mesa. «Los de siempre.
respondió un hombre que parecía ser el intermediario financiero principal. Primer pago a las cuentas de Panamá una semana antes del anuncio de resultados. Segundo pago a las Caimán inmediatamente después de la firma de contratos. Pagos restantes distribuidos durante la ejecución del proyecto. Perfecto, dijo Ricardo. ¿Cuándo necesitamos tener lista la documentación? Lunes por la mañana, respondió Martínez. Y Ricardo, tu esposa trabaja en las finanzas de tu empresa, ¿verdad? Claudia sintió como si una corriente eléctrica hubiera atravesado su cuerpo. ¿Por qué estaba preguntando específicamente sobre ella? Sí, respondió Ricardo cautelosamente. Claudia es nuestra contadora principal. Excelente, dijo Martínez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Porque para este proyecto vamos a necesitar un nivel de coordinación financiera muy sofisticado. Documentación impecable, justificaciones perfectas, sistemas de transferencia que no levanten banderas rojas. Por supuesto, dijo Ricardo. Claudia es muy profesional. Me da mucho gusto escuchar eso, continuó Martínez, mirando directamente a Claudia. Porque en proyectos de esta magnitud, todos los involucrados necesitamos estar completamente seguros de que podemos confiar unos en otros. ¿Verdad, Claudia? Claudia sintió que todos los ojos de la mesa estaban puestos en ella. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Por supuesto, licenciado, respondió con voz que esperaba sonara calmada. Entiendo perfectamente la importancia de la discreción y profesionalismo en proyectos complejos. Muy bien, dijo Martínez levantando nuevamente su copa. Por nuestro éxito mutuo y por la confianza absoluta entre socios. Todos brindaron, pero Claudia notó que Martínez la había observado cuidadosamente durante todo el intercambio. El resto de la cena continuó con discusiones detalladas sobre logística, cronogramas y métodos específicos de lavado de dinero. Claudia documentó todo mentalmente, sabiendo que el dispositivo de grabación estaba capturando cada palabra incriminatoria. Cuando finalmente terminó la cena, cerca de las 11:30 p.m., Claudia tenía evidencia más que suficiente para destruir completamente la red criminal y enviar a todos los presentes a prisión por décadas. Durante el trayecto a casa, Ricardo estaba claramente aliviado pero también pensativo. ¿Qué te parecieron nuestros socios de negocios?, preguntó casualmente. Muy profesionales, respondió Claudia. Se nota que manejan proyectos importantes. Sí, definitivamente. Y Claudia, todo lo que escuchaste esta noche obviamente es confidencial. Son estrategias comerciales muy sensitivas. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Pero Ricardo no parecía completamente convencido. Durante el resto del viaje, Claudia notó que la observaba por el rabillo del ojo, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella completamente. Cuando llegaron a casa, Ricardo fue directamente a su estudio y cerró la puerta. Claudia pudo escuchar que estaba haciendo llamadas telefónicas, pero no pudo distinguir las palabras específicas. Se dirigió a su propio estudio y inmediatamente llamó al agente Vázquez desde el teléfono especial que le habían proporcionado. «Tenemos todo lo que necesitamos», dijo cuando él contestó. ¿Obtuvo los nombres, cantidades y cronogramas? Todo. Nombres completos de funcionarios corruptos, el proyecto específico de 1.200 millones, porcentajes exactos de sobornos, métodos de pago, cronogramas detallados. Es más de lo que esperábamos. Excelente. Pero Claudia, hay algo en su voz que me preocupa. ¿Pasó algo más? Creo que Martínez sospecha algo. Hizo preguntas específicas sobre mi rol en la empresa, y me observó de una manera que me hizo sentir incómoda. Hubo una pausa larga antes de que Vázquez respondiera. Eso cambia las cosas. No podemos arriesgarnos a que descubran nuestra operación antes de estar listos para actuar. Vamos a acelerar todo el cronograma. ¿Qué significa eso? Significa que mañana por la mañana vamos a ejecutar arrestos simultáneos de todos los involucrados, incluyendo a Ricardo. Claudia sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Mañana? Sí. A las 6:00 a.m. tendremos equipos en todas las ubicaciones relevantes. Un agente va a llegar a su casa a las 5:30 a.m. para escoltarla a usted y a Sofía a una ubicación segura antes de que arrestemos a Ricardo. No estoy lista. Claudia, escúcheme cuidadosamente.
Basándose en lo que me está diciendo, es posible que ya sospechen de usted. Si esperamos más tiempo, podría estar en peligro real. Tenemos que actuar ahora. Después de colgar, Claudia se quedó sentada en su estudio durante horas, sabiendo que esta era la última noche de su vida anterior. A las 5:30 a.m. de mañana, todo cambiaría para siempre. Ricardo sería arrestado. Ella y Sofía estarían bajo protección federal. Y la vida que habían construido durante 10 años se desmoronaría completamente. Pero por primera vez en meses, sintió una sensación de alivio mezclada con terror. La pesadilla de mentiras, corrupción y traición finalmente terminaría. No importaba cuán doloroso fuera el proceso que venía, al menos la verdad saldría a la luz. Se dirigió silenciosamente al cuarto de Sofía para verla dormir una última vez en esta casa. Su hija se veía tan peaceful, tan inocente, ajena completamente al hecho de que su mundo estaba a punto de cambiar radicalmente. «Lo siento, mi amor», susurró Claudia, besando suavemente la frente de Sofía, «pero todo lo que hago es para protegerte». Luego regresó a su habitación, donde Ricardo dormía profundamente, y se sentó en la silla junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar la Ciudad de México. En unas pocas horas, su esposo sería arrestado como criminal federal, y ella sería oficialmente una informante del gobierno bajo protección. Había elegido la justicia sobre la lealtad familiar, la ley sobre el amor, el futuro de Sofía sobre la preservación de su matrimonio. No estaba segura de si había tomado la decisión correcta, pero era la única decisión que podía vivir con su conciencia. A las 5:15 a.m. escuchó un auto detenerse discretamente frente a su casa. Era hora de enfrentar las consecuencias de todas las decisiones que había tomado durante las últimas semanas. Su vida anterior estaba a punto de terminar para siempre, pero tal vez, solo tal vez, había logrado construir un futuro mejor para su hija y para las víctimas de la corrupción que había ayudado a exponer. La verdad, sin importar cuán dolorosa, finalmente prevalecería. Y así termina esta impactante historia de traición, corrupción y valentía. ¿Qué te pareció el final? ¿Crees que Claudia tomó la decisión correcta al traicionar a Ricardo para proteger a su hija y hacer justicia? ¿Te sorprendió descubrir la magnitud de la red de corrupción? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer qué piensan sobre estos dilemas morales complejos y si te identificaste con alguno de los personajes. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, no olvides dar like al video y suscribirte al canal para más historias llenas de suspenso, drama y giros inesperados como este. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias que te harán reflexionar sobre la lealtad, la familia y la justicia. ¿Cuál será nuestra próxima historia? Solo los suscriptores serán los primeros en descubrirlo.